Bienvenidos a nuestro taller bíblico. Hablaremos hoy de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Tesalónica, la capital de la provincia romana de Macedonia, era un puerto importante del mar Egeo. Pablo llegó a esa ciudad en el año 50 durante su segundo viaje misionero y allí fundó una comunidad cristiana. La comunidad de Tesalónica estaba compuesta principalmente por paganos convertidos a la fe. Pablo permanece en Tesalónica un periodo de tiempo muy breve. Debido a la oposición de los judíos, debió salir precipitadamente de la ciudad. A su salida, la comunidad quedó sola en medio de la persecución y con una insuficiente formación religiosa. Preocupado por la suerte de los cristianos, Pablo les envió a Timoteo desde Atenas. A su regreso, este trajo al apóstol noticias muy alentadoras. La comunidad se había mantenido firme en la fe y recordaba a Pablo con afecto. Sin embargo, algunos esperaban con impaciencia la venida del Señor y se negaban a trabajar, resultando una carga para sus hermanos. Otros estaban preocupados porque suponían erróneamente que los cristianos que ya habían muerto no iban a estar presentes cuando viniera el Señor. Para responder a estas inquietudes, Pablo escribió poco después de su llegada a Corinto, a comienzos del año 51, su primera carta a los tesalonicenses. La lectura de esta carta, como también la de la segunda a los tesalonicenses, supone una cierta familiaridad con el estilo apocalíptico, cargado de imágenes y símbolos que los profetas y los escritores judíos solían emplear para anunciar la llegada del día del Señor. La parte doctrinal de la carta a los tesalonicenses se puede resumir en dos partes. La primera es una acción de gracias por la fe de los tesalonicenses y la segunda consiste en directivas acerca de la venida del Señor. Primer eje doctrinal: acción de gracias por la fe de los tesalonicenses. Resulta conmovedor leer el comienzo de esta primera carta a los cristianos de Tesalónica, que es el primer documento escrito del Nuevo Testamento. En él palpita todo el afecto paternal de Pablo hacia esa comunidad, que había recibido tan alegre y decididamente la buena noticia de Jesucristo, a pesar de las dificultades y persecuciones. El apóstol no se cansa de alabarla y presentarla como ejemplo de fe, de esperanza y de amor. Al mismo tiempo, él quiere dejar bien en claro la sinceridad y el desinterés con que les anunció la buena noticia, pero sobre todo, reconoce que la eficacia de su predicación se debe a la acción misteriosa del Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo es el que obra cuando se proclama la palabra del Evangelio, y Él da la fuerza necesaria para convertirse al Dios vivo y verdadero, y para esperar la venida gloriosa de Jesús resucitado. Por todo eso, Pablo da repetidas gracias a Dios y expresa su profunda alegría. Convertirse al Dios verdadero y creer en Jesucristo implica una exigencia de santidad. Si bien los cristianos ya hemos sido santificados por el Espíritu, sin embargo, debemos santificarnos cada vez más. Al hacer esta exhortación, el apóstol insiste especialmente en la moralidad sexual, frente a las costumbres tan corrompidas de la sociedad pagana.
Pero había una cuestión que preocupaba seriamente a los cristianos de Tesalónica. ¿Qué sucederá con los que hayan muerto antes de la venida final del Señor? ¿No podrán contemplar el rostro glorioso de Cristo? Pablo les asegura que ellos no estarán en desventaja con respecto a los que vivían en ese momento, porque primero resucitarán los muertos y luego, junto con los que todavía vivían, irán al encuentro del Señor para formar parte de su cortejo triunfal. En último término, lo que el apóstol quiere mantener viva es la esperanza en la resurrección de los muertos y en la unión definitiva con Cristo. No sabemos cuándo llegará el Señor. Lo importante es vivir como hijos de la luz, para que su venida no nos tome desprevenidos. Para el apóstol Pablo, el Espíritu Santo nos santifica desde el momento de nuestra conversión. Pero es necesario dar una profunda raíz a esa conversión, con una vida que refleje santidad en todos sus aspectos. La santidad es esa vigilia, esa constante vigilia por cumplir la voluntad del Señor. El apóstol invita a Tesalónica a mantenerse vigilante, pero no en una actitud pasiva. La vigilancia que habla Pablo es una actitud activa, una constante vocación y un constante esfuerzo por la santidad. Dice el apóstol San Pablo en 1 de Tesalonicenses 5, versículo 4 en adelante: Pero ustedes, hermanos, no viven en las tinieblas, para que ese día los sorprenda como un ladrón. Todos ustedes son hijos de la luz, hijos del día. Nosotros no pertenecemos a la noche, ni a las tinieblas. No nos durmamos entonces como hacen los otros. Permanezcamos despiertos y seamos sobrios. Para el apóstol San Pablo, la conversión venida de la acción del Espíritu Santo en nuestros corazones da como resultado una vigilia para cumplir la voluntad de Dios, una sobriedad en nuestra vida. Para el apóstol Pablo y también para la Iglesia, no se puede vivir como esclavos, siendo que ya Cristo nos liberó. En esta parte iluminativa proponemos que tu oración y reflexión se dediquen primero a la santidad. Reflexiona, ora y medita sobre qué es la santidad. Y segundo, te dejamos la invitación a que leas la encíclica del Papa Francisco, Gaudete et Exsultate, en donde habla de la santidad y sobre todo habla de la vocación a la santidad de todo cristiano. Así, con estas dos propuestas, llegamos al fin de nuestro encuentro. Te dejamos un abrazo y una gran bendición. Los esperamos el próximo encuentro.